La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Basílica de Santísimo Rosario de Lima. Así es. Rosa María Palacios, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí llegando al centro con poquísimo tráfico, así que estamos muy contentos por eso. Todos los que tengan que venir hoy día al centro de Lima saben que no va a haber casi tráfico, pero sí hay que tener cuidado con las calles que se cierran. A esta hora no está cerrado el centro para nada, así que hemos sacado nuestra silla y nuestra mesa y le hemos puesto en el atrio de la Basílica. Ustedes la conocen como Santo Domingo, claro, pero se llama en realidad la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Estamos aquí esperando una visita muy especial. Va a venir hoy día Lourdes Flores y vamos a conversar desde la calle con ella para ver ya desde la distancia de su militancia, porque no tiene un cargo dirigencial dentro del PPC, una evaluación de este primer año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y por supuesto qué opina del chisme del día, los cambios. Viene un gabinete un poquito distinto, salen algunos, entran otros, tengo algunos chismes que te puedo contar. Uy, ¿se pueden contar? Claro, si están en todos los periódicos ya. A ver. El ministro de Energía y Minas se va, ese es el chisme que ha corrido con más fuerza a la tarde de ayer. Su reemplazante sería Daniel Córdoba, no lo tengo confirmado, no creo que sea la persona más adecuada para energía y minas, porque en esa materia no tiene experiencia, pero tiene experiencia como asesor de empresas mineras, pero no en la materia misma de energía, minas y petróleo. Fiorella Molinelli, la viceministra, iría al MIDIS, pero Cayetano Aljovín pasaría a energía y minas. Ese es más o menos el cambio que se anuncia hoy y que está en varios diarios de la capital, pero ustedes saben que todo lo que se anuncia al final puede no ser. Bueno, ayer el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, no ha dado prenda, por más que se le preguntaba qué cambio van a haber. Bueno, el presidente es el que se va a encargar. Hoy a las 4 de la tarde se va a despejar toda duda sobre este importante tema, Rosa María Palacios. Miren, lo bueno en política peruana es que tarde o temprano todo se sabe. Podemos no tener la primicia exacta, pero sabemos que va a haber un cambio esta tarde, sí. ¿Por qué? Porque ya lo anunció ayer el presidente del Consejo de Ministros. De eso no hay duda. Sería bueno que los cambios de ministros se hicieran de otra manera, ¿no? Con la debida anticipación. Claro. ¿Qué pasa? Que el ministro que se va, pues se va siempre un poco triste, ¿no? Por más que su gestión haya sido brillante o lo quieran mucho, sabe que se acabó. Esto es como ser general y pasar al retiro. Claro. Una vez que pasa al retiro, ya pues sigue siendo general, pero no es igual, pues pasaste al retiro, ya. No tienes poder, vamos. Y el cambio de poder para un ministerio normalmente es traumático, porque la persona que entra, lamentablemente, entra siempre con ideas nuevas. Entonces llega Adán, ¿no es cierto?, al paraíso. Y el problema es que el complejo de Adán hace que la administración pública se retrase muchísimo en que este nuevo Adán aprenda que sus buenas ideas no pueden llevarse a cabo con la velocidad o con la firmeza que él quería, porque la administración pública es un monstruo grande, ¿no? Pisa fuerte, ¿ya? Y no me es indiferente. Yo, pucha, me amanecí con Poppy. No, no, pero sí, es en realidad es una maraña muy complicada. Ventajas de los cambios, sí, creo que Fiorella Molinelli es una funcionaria de carrera, tiene más de 12 años en el sector público, sabe manejar muchas cosas del sector público. Desventaja, no sé si sepa manejar políticas sociales. Eso es bien complicado. También ventaja de Cayetano Aljovín es que se vaya a energía y minas, que me parece algo más acorde con políticas sociales de las cuales ella no sabía absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, de energía y minas creo que sabe un poco más. Pero de lo que sí saben las dos es del sector público. O sea, tienen una larga carrera en el sector público, correcto, en diferentes dependencias. Entonces, ¿qué pasa cuando se has trabajado en el sector público? Sabes formular un presupuesto, sabes qué puedes gastar y qué no puedes gastar, sabes cuándo te vas presa por hacer algo que no se debe hacer, cosa que es poco común, les diré, la mayoría de nosotros los mortales, porque hay este principio de que los ministros que entran creen, o el funcionario público nuevo cree
que el principio que se aplica a todos los civiles se aplica dentro de la administración pública, te lo he explicado varias veces, ¿no es cierto? Nosotros, los civiles, podemos hacer todo lo que no está prohibido. Los que están en la administración pública pueden hacer solo lo que les está permitido. Entonces, este cambio hace, claro, radicalmente distinta la perspectiva. Entonces, alguien viene nuevo del sector privado y cree que puede hacer todo lo que no esté prohibido. Y no entiende que solo puede hacer lo que está permitido. Y en conclusión, no hace nada. Claro, porque prefieren hacer nada. Ese es el tema. Ajá. El siguiente tema es la mimetización con el escritorio, sí, ¿no? Claro. Mira, ¿sabes qué? Mejor agachadito nomás pasamos piola porque si se enteran de cómo andamos, y hay varios ministros de este gobierno que para generar poco enfrentamiento con el Congreso han tratado de pasar muy desapercibidos y al hacerlo, pues ha sido muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces han tratado de no mover mucho su sector. Eso que trae problemas catastróficos para la economía peruana, porque mira, energía, minas y petróleo es un sector que mueve la economía peruana en cantidades de inversión privada gigantescas. Las inversiones más grandes en el Perú están en ese sector y en infraestructura, ¿ya? Entonces, si no tienes un Ministerio de Transportes que se mueve y un Ministerio de Ingeniería y Modas que se mueve pro inversión, entonces simplemente no hay inversión privada y probablemente hay muy poca pública. Entonces, esos son los proyectos que jalan la economía peruana, proyectos que te generan 1% más de PBI, ¿no? Y usted dirá, ¿a mí qué me sirve el PBI si total a mí nadie me da un PBI? Yo no gano en PBI. No, usted gana, ¿no es cierto?, porque el Estado le puede dar mejores servicios. O sea, si hay más tributos, ¿no es cierto?, usted puede recibir mejores servicios. ¿Eso qué quiere decir? Todos los empresarios peruanos, grandes, chiquitos, medianos, de todo tamaño, salvo los muy chiquitos que tienen un régimen especial, pagan el 30% de lo que ganan al Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de absolutamente nada. El Estado con esa plata tiene que proveerle a toda la población de una salud más o menos decente, de una educación más o menos decente y de un agua y un desagüe, una justicia, una seguridad, es decir, los bienes básicos que provee el Estado. Y en todos esos aspectos hay bemoles en estos momentos. Así es. Y entonces, si no tienes plata, no vas a poder hacerlo bien. Y aún teniendo plata, puedes hacerlo muy mal. Claro. También, ¿no? Con toda la plata del mundo se puede hacer pésimo. Porque hay dos problemas ahí, un problema de gestión y un problema de dinero. Hay entidades que tienen el dinero, no tienen la gestión, y hay otras entidades que con poco dinero y buena gestión sí logran un servicio más exitoso, ¿no? Pero a veces lo que te desespera es la falta de gestión, la falta de criterio, ¿no? Yo no sé por qué, por ejemplo, ayer cerraron el centro. No lo sé. Era 26 de julio, todo el centro cerrado. Hoy día está abierto, hoy día es 27. Estamos más cerca del 28 y hoy día sí lo abren. Te cuento, ayer por la tarde, a esto de las 3 o 4 de la tarde que salí de aquí de la Basílica con ruta a otro sitio, estuvo cerrado toda la parte que da hacia el RIMAC y que colinda con el Palacio de Gobierno. Ya. No tenía ningún sentido. Eso puede pasar hoy, que hay juramentaciones, ¿no? Claro. Y por la noche me parece que había una misa de salud para Alberto Fujimori. No sé si tiene algo que ver esto, porque ha sido en el Sagrario, muy cerca. Claro. ¿Qué pasa? La catedral tiene al lado una capilla, como ustedes saben, que es la capilla del Sagrario. La misa no ha sido en la propia catedral, sino en la capilla del Sagrario. Efectivamente, anoche, Kenji Fujimori se hizo visible, después de una semana sancionado, ¿no es cierto? Y no solamente lo acompañaron, miembros de su militancia, sino 3 congresistas, ¿no? Pariona, me parece, el ex congresista Gagó, y nadie de su familia. O sea, no fue un hermano, una hermana, nadie. Solano en la misa, porque el 28 de julio es cumpleaños de Alberto Fujimori. No estuvo Keiko. No, ¿quién está? No está. Que está muy interesada por la salud de su padre, ¿no? Sí, está interesadísima. Entonces, a veces no se sabe si Kenji hace estas cosas a propósito, no les avisó, la hizo solo, pero ahí estaba su militancia que después salió marchando por un ratito por la avenida Bancaya, que estaba acá invadiendo el centro, pero que estamos hablando de 100 personas, 150 personas, ¿no? Claro. Pero con la misma historia de Fujimori Libertad, mi papá está muy enfermo, misa de salud, no es misa por su cumpleaños, misa significa, si alguien hace una misa de salud, significa que la persona por la que se hace la misa es una persona que está enferma. Correcto. Entonces, es remarcar, ¿no es cierto?, una y otra vez
la idea de que el padre está enfermo. La última junta médica grande, importante que se hizo para Alberto Fujimori fue durante el gobierno de Humala, a raíz de la solicitud del indulto humanitario por enfermedad. Y la junta determinó que el señor Alberto Fujimori primero tenía condiciones óptimas de encierro, óptimas, las mejores del país. En segundo lugar, que gozaba de buena salud para su edad y que tenía las molestias naturales de una persona, en ese momento tendría 76 años, ya que no era nada grave, tenía dispepsia, ¿no? Gases, estaba un poco deprimido, bueno, ¿quién no va a estar un poco deprimido si está en la cárcel? Y tenía algo más muy sencillo. Hipertensión. Le daban una pastillita y le bajaba la presión. Y la hipertensión es normal en una persona que está encerrada también. Entonces, no había pues esta gravedad. Esta misa de salud la habrán hecho por la tristeza de Fujimori, por su melancolía, pero no necesariamente por una enfermedad en particular. Y además debemos decir, no pudo mencionar ayer que dijo, estamos ofreciendo esta misa, pues no sé, por la diabetes de mi padre, no, por la hepatitis de mi padre, no, por la tifoidea de mi papá, tampoco, no había nada. Era simple y llanamente de salud. Y yo insisto, Alberto Fujimori, como otros presos bien cuidados en este país, gozan de buena salud y van a vivir muchos años, porque al Estado le conviene que cumplan su pena completa. Así es. Y a Alberto Fujimori le faltan 10 años más en prisión, no, 12 en realidad. Él llegó al Perú en el 2007, pero tenía pena cumplida desde 2005. Tiene 12 años preso, son 25 años de pena, le faltan 13 años de pena. Claro, tú dirás, eso terminaría a los 93. Pero si lo tienen bien cuidadito, llega sin problema. Ayer Juan Carlos Tafur, que estuvo también en el programa, tenía clarísimo que Alberto Fujimori sale por lo menos antes de Navidad. Para ¿no? Navidad. Bueno, lo que pasa es que el presidente tiene esta obsesión que le han metido en la cabeza un par de asesores que están al lado suyo, de que ¿qué pasa si se muere en la cárcel? ¿Qué pasa? No pasa nada. Su familia lo recoge y hace un funeral. O sea, como pasa con todas las personas. Miren, todos nos vamos a morir. Cuando te mueres, te entierran. Eso es lo que pasa normalmente. No le van a hacer un funeral de Estado, porque es una persona que está bajo como les reitero, la condena, ¿no es cierto? Y esa condena tiene que cumplirse y no amerita un funeral de Estado. Además fue inhabilitado para el cargo público de presidente por 10 años, etcétera, etcétera. Inhabilitación que ya venció. Ha cumplido las penas que tienen que ver con corrupción íntegramente. No ha devuelto la plata, un centavo. Y ese es otro tema, o sea, lo dijo la ministra Marisol Perestello y se refería a los indultos simples, que son ciertos. No se refería al indulto humanitario que lo tienes que dar así no te arrepientas. Pero Alberto Fujimori no se arrepiente absolutamente de nada y no ha devuelto un mango y no ha pagado un centavo a la reparación civil. Y su familia goza de un buen pasar, por ponerlo de alguna manera, con negocios que se han incrementado desde el momento en que recibió sentencia, ¿no? Desde el momento en que Fujimori es sentenciado, en el año 2009, los negocios de los hermanos Fujimori arrancan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, pausa. No, vamos a la pausa. Nos dicen por Facebook Live, por si acaso no tengo la laptop, pero sí los estoy leyendo. Saludos para Nelson Douglas Arias, Susana Rosa Mendoza, Martín Walter y también para Jacobo Fishman, que ha hecho esta observación. Estoy leyendo los mensajes, ¿eh? Todos nos están viendo y escuchando en estos momentos. Muy bien. Nos vamos a la pausa y volvemos. No se muevan. Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y el saludo muy especial para nuestros amigos de Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote. Sí, aquí amigos de RSD Radio en Chimbote, les saluda Rosa María Palacios. Quiero enviarles un saludo cariñoso por este 14º aniversario. Gracias por permitirme ser parte de la familia de RSD Radio Santo Domingo, y cada mañana juntos pensemos más para despertar el cambio. Somos la emisora de mayor sintonía en Chimbote. Feliz 14º aniversario RSD. Un especial saludo, por supuesto, para el padre Eduardo Pimentel, director de Radio Santo Domingo, para los chicos de prensa que se levantan
todas las mañanas a trabajar con nuestras notas para la web, para los productores, locutores y los técnicos que hacen maravillas para que este y todos los programas lleguen con calidad a través de la 102.1 de la frecuencia modulada en todo Chimbote. Un abrazo de todo el equipo de A Pensar Más. Muy bien. Muy bien, continuamos. Y que se diviertan, ¿no? Porque el lunes les dan feriado a los de Radio Chimbote, ¿no? Me imagino que Me sí, imagino. supongo, no lo sé. El padre Pimentel. Tú sabes que en nos va a prensa matar. se trabaja todo el tiempo, El ¿no? padre Pimentel nos mata ahorita, ¿no? que están hablando en Lima, ¿no? Claro, pues padre, si el 30 es el aniversario de la radio, o el 30 les dará, no sé, pues, pollo por lo menos, ¿no? Chifa, no tengo ni idea, pero con algo tienen que celebrar. Pero ya veo por el atrio de la catedral, por el atrio de Santo Domingo que se aproxima Lourdes Flores, en esta transmisión especial, hemos sacado toda la calle, porque es 28 de julio, entonces por acá pasa mucha gente. Hoy día no, porque nos han cerrado el tráfico, pero vamos a transmitir desde el atrio. Ella está viniendo en unos segundos para hablar de la situación del país, para celebrarlo de una manera extraña, diferente. Acá mañana todos los canales de televisión sacan sus grandes, ¿no?, despliegues a la Plaza de Armas. Nosotros estamos a cuadra y media de la Plaza de Armas, detrás del Correo, Claro. ¿ya? En el Conde Superunda y Camaná. Y Lourdes Flores ya está aquí con nosotros. Ya está con nosotros Y nos Lourdes están, Flores dando. y están haciendo esta transmisión también por Facebook Live. Así que en cualquier momento. Hola tal? Lourdes, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? Bien. Es, Hola, una, hola. es una transmisión un poco diferente el día Sí de hoy. veo, qué porque cosa. hemos decidido salir a la escuchaba- calle y aprovechar que hoy día es feriado Ajá. laborable para el sector público. Es verdad. Más no para los privados, aunque muchos privados lo van a hacer. Y en ese ánimo decidimos sacar la mesa a la calle y, como ya terminó la misa, por si acaso, no estamos interrumpiendo al padre, salir a conversar con la gente, que pase y bueno, y que tomen fotos y que vean el programa. Mucha gente quiere venir al programa, entonces nosotros vamos a salir para que lo Muy vean. bien, está bien. Yo decía, qué raro que se oye tan fuerte la señal. Muy bien, No, encantada de además, estar con ustedes. esta Buenos pequeña días. plaza aquí tiene eco, tiene un eco espectacular. Sí, ¿eh? realmente. Yo aprendí esto cuando fue la procesión del Señor de los Milagros, que ahí no hay tráfico, entonces sí, y me di cuenta que el rebote que tenía era enorme. Pues vino Yuli Freund y cantó y sonaba precioso. Y Sí, decíamos, muy bien. podríamos hacer un concierto acá porque la verdad que la acústica era espectacular. Eso sí no me comprometo a cantar, ¿no? Porque los radiantes vuelan. entonces. Bueno, Lourdes, Me lo encanta. primero, Muchas feliz, gracias. feliz 28. Igual manera, feliz Ah, 28. Feliz ah, 28 para todos. para Esperemos que sea realmente un feliz 28. Y de eso vamos a hablar. Un feliz 28. Lourdes ya no está, digamos, en la militancia combativa de la dirigenta, ¿no es cierto?, de la lideresa, de la candidata. Ahora está en un cuartel de invierno, digamos un cuartel de primavera. Eso. Ya, O de otoño, no sé. O de otoño, ¿no? Preparando otras cuestiones, pero por supuesto siempre observando la política nacional porque esa es su pasión y uno no abandona sus pasiones así de un día para otro. Evidentemente. Primer año de Kuczynski. ¿Cómo mirar un gobierno que todos hemos calificado de débil, que llega un poquito más fortalecido hoy por un acuerdo de facto con Keiko Fujimori? ¿Cómo mirar yo quisiera que primero miráramos el Congreso, la relación Congreso-Ejecutivo, si pudiéramos empezar por ahí. Bueno, ha sido una relación conflictiva, ¿no? A pesar que efectivamente en las 3 o 4 grandes decisiones el gobierno ha contado con el respaldo parlamentario, yo diría que ha sido un año de muchos fouls y de pocos goles en el Parlamento, ¿no? O sea, muchos golpes sin que eso tampoco haya significado que esa mayoría parlamentaria, caramba, pueda decir, he logrado resultados importantes. Grandes reformas. Grandes reformas, incluso lo que la propia señora Fujimori planteó al comenzar este gobierno, yo voy a hacer mi plan de gobierno a través del Parlamento, nada de eso ha habido. Hace Bueno, un es que año su más plan bien- de gobierno era, la verdad, poca cosa. ¿Ah? Bueno, y por ejemplo, un planteamiento, si queremos hablar de coyuntura, concretísimo que acaba de hacer en su visita al presidente de la República, que es la creación de esta Procuraduría General, a mí me parecería un gravísimo error a la luz de la experiencia, Comparto. pero gravísimo, gravísimo, me parecería que sería, o sea, no mirar el problema que se acaba de vivir y al contrario fortalecer una institución que ya sabemos cómo se entiende, cómo se malentiende la autonomía. Así es que, repito, el año entonces me parece que ha sido un año de muchos fouls, de pocos goles, y en ese sentido el gobierno ha podido, es verdad que sacar adelante a su gabinete y a las facultades delegadas que pidió y el propio presupuesto, pero
Es un año medio entrabado, el país está detenido. Un ministro censurado por nada. Así es. Otro ministro que hizo cuestión de confianza y lo censuraron por nada. Un ministro que tuvo que renunciar. Un ministro vicepresidente al que se le debilitó muchísimo, que ¿no? tuvo que renunciar antes de que lo renunciaran como vicepresidente. Evidente. Venía la censura de todas maneras. Claro, y el temor de que lo censuraran como vicepresidente. Entonces, de repente, digamos, se protegió, ¿no? Al día siguiente todos los congresistas de Fujimorismo le exigían su renuncia como vicepresidente. Es verdad, había muchas voces en ese Entonces dijo, ni hablar, yo tengo que preservarme, porque además lo que ha habido aquí durante todo el año ha sido el talán de la vacancia presidencial. Palabra que antes no se usaba jamás en un primer año de gobierno, ¿no? Sí, a ver, yo no llevaría el tema tan al extremo porque me parece que el propio Fujimorismo no ha tenido tampoco una estrategia muy clara. Sabía que tenía que golpear, eso es lo que tenía que hacer. ¿Hasta dónde quería llegar? Yo misma no lo sé. Creo que ellos mismos tampoco lo sabían y estaban un poco pulseando el ambiente. Lo que pasa es que esto ha generado un año en el que, ¿qué se esperaba? Se esperaba que la economía volviera a reactivarse rápidamente. Esa era la primera esperanza que había del presidente Kuczynski, en tanto presidente economista, un primer ministro economista y un equipo tecnócrata. Y eso, por ejemplo, ha sido fatal. El año ha sido un año de parálisis. Todo el mundo ha estado a la expectativa de qué ha pasado, lleno de temores y de preocupaciones por ese día a día tan convulsionado. Entonces, ese es un efecto concreto. Si del diálogo de la semana pasada solo fluyera eso, vamos a ayudar a crear un poco de mejores condiciones para que el gobierno, con algunos pasos que también creo que imaginó mucho más allá de lo que podía hacer en la campaña frente a la realidad, bueno, ya daríamos un paso grande, ¿no? Claro. Solo eso sería un cambio muy significativo. La apuesta del programa de Kuczynski era formalizar a toda velocidad reduciendo IGB. Exactamente. ¿Ya? Y lo que ha hecho es un hueco para el próximo año gigantesco. O sea, los contribuyentes felices, pero la verdad es que los que somos formales vamos a pagar menos impuestos el próximo año y el Estado peruano va a recibir este año, por supuesto, los liquidamos mensualmente, pero el pago por regularización de impuestos a la renta el próximo año y lo que se está recaudando por IGB se va a caer y no va a haber ninguna formalización, porque si tú quieras, exacto, o sea, un boom de la formalidad en el Perú, no, ninguno. Por eso, a ver, entonces tú me metes un poco un balance, efectivamente. Yo creo, en la relación gobierno-ejecutivo, creo que ese es o de parlamento-ejecutivo, creo que ese es el problema. Ha habido tampoco una mayoría con un programa clarísimo, pero sí fauleando permanentemente, golpeando en cosas, digamos, creándole daños al gobierno y en general creándose por este conflicto una sensación de incertidumbre. Respecto al gobierno, me parece que efectivamente su plan básico era formalizar con dos conceptos, bajar en impuestos y destrabar la economía. Lo primero, era evidente, se dijo en campaña que no era posible y se constató en el gobierno que la herencia era mala y que no había ninguna posibilidad. Y el destrabar, si bien se han hecho algunos cambios menores que han agilizado algunos trámites o que buscarían simplificar algunos trámites, creo que el propio gobierno se ha dado cuenta en un año que destrabar no es tan fácil. No, y no solamente eso, que una reforma pequeña, como el destrabe de trámites, por ejemplo, es sistemáticamente desobedecida en el sector también público. Es verdad. Y en el privado. O sea, yo ponía el ejemplo hace poco, la norma dice que cualquier persona se puede identificar con un DNI vencido. Sí, claro. Bueno, hasta en el aeropuerto te piden el DNI para poder viajar. Sí, no hay Entonces, duda, el gobierno, habíamos perdido el audio, creo, lo que digo, desobedecer sistemáticamente la ley por la propia administración pública y por los privados, es verdad, significa que es el fracaso de la reforma. Exacto. Entonces si partimos que eso es ocurrido, yo espero que mañana el presidente de la República, primero, digamos, con objetividad, con racionalidad, diga, oiga, esto que planteamos no se ha podido hacer. ¿Significa con eso que la economía peruana va a quedar separada? De ninguna manera. Yo creo que el énfasis tiene que estar en la obra pública, ¿no? O sea, quien tiene que llevar adelante de momento el impulso inicial es el propio gobierno. Y yo creo que ahí el presidente tiene que volver a una idea que por lo menos tenía muy clara en la campaña del 2011, menos repetida en el 2016, que es la pequeña obra pública. Claro. No solamente la esperanza de las 3 o 4 megaobras que se necesitan, sino la pequeña obra pública, el pequeño reservorio que en una comunidad
le da trabajo a la gente, le permite cosechar 2 veces. El pequeño camino rural, que efectivamente integra más unos cuantos distritos, la posta médica, es decir, Lo que pasa es que esa pequeña obra implica gestión. Gestión masiva, es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, una buena idea de este año, hay que decirlo, es estos TUCORES, Sí. donde se reúne el gobierno regional con su plana mayor, con todos los ministros con su plana mayor, pero es una especie de feria de reuniones, dura 2 días porque cada uno se reúne, pide citas, es una especie de bilateral. De encuentros bilaterales. En una negociación multilateral. Entonces, sí, los gobiernos regionales, los presidentes regionales, ahora gobernadores, están contentos por eso, pero se necesita mucho más gestión para hacer esto masivo y que sea también interesante. Yo he escuchado, por ejemplo, decir al ministro Vizcarra que el gobierno le ha puesto agua y desagüe a 1 millón de personas. Y nadie se ha enterado. Bueno, es otra cosa que yo creo que mañana vamos a descubrir. Sí, porque siendo honestos, yo creo que el equipo que ha acompañado al presidente de la República es gente honesta y muy trabajadora. Sí. Me da la impresión que esta gente ha trabajado 24 horas al día con gran entrega por el Perú y con gran honestidad. Pero creo que han comunicado poco o nada. Entonces, no sería raro que mañana efectivamente descubramos como este tema del agua, porque esa, por ejemplo, es una cosa muy concreta. Claro. El presidente de la República hizo del tema del agua su promesa sustancial, su promesa central. Y yo lo que he percibido durante el año es que hay un presidente que por lo menos no ha transmitido la ilusión que tenía por el gobierno. Bueno, si siquiera nos dijera, oiga, mi promesa de darles agua a todos los peruanos. El otro día oí al presidente Sedapal, al señor Rudecindo Vega. Exactamente, Rudecindo Vega, decir que había cambiado un plan que nos llevaría a tener agua en Lima recién al año 40 y tantos, a finales de este gobierno. Bueno, me parecería un gran logro, vital. Pero vengo el fin de semana de estar en Iquitos, y las comunidades te vuelven a plantear el tema de la contaminación de sus ríos, de los problemas de agua potable básicos en la comunidad. Entonces, si el tema del agua, que era la gran bandera de Kuczynski, fuera retomado, ese es un logro sustancial para la vida de los peruanos. Vamos a hacer un paréntesis entre lo grande y lo chico en la economía para preguntarle a Lourdes Flores qué hacía en Iquitos. Ah, bueno, no, estoy bajando ¿Era paseo? No. No, estoy bajando un poquito. A ver, yo tengo... Tú has descrito muy bien mi situación sociopolítica. Ando entre la primavera y el otoño, más y la primavera que siempre trae el verano, que es alegría. Claro. Pero lejos de toda aspiración electoral. Pero precisamente porque lo estoy interesada en 2 cosas. Uno, estoy prácticamente 1 vez al mes, diría yo, yendo a alguna universidad a hablar de economía social de mercado. Yo hace un año y medio, en realidad, publiqué un libro después de hacer mi tesis. Y me interesa mucho porque creo en el modelo, porque creo que es aplicable al Perú, porque creo que tiene una serie de cosas que los chicos escuchen hablar de este tema que está en nuestra Constitución y que nadie tiene idea de qué se trata. Entonces estoy en este plan muy bonito que me permite conversar mucho con la juventud. Allá he estado en Arequipa, en Cusco, en Iquitos y voy, como te digo, 1 vez al mes. Y la segunda es que después de también 1 año y medio de pleitos, creo que estamos ya a punto de llegar a un entendimiento y arreglar este problema que nos ha detenido en el partido durante tanto tiempo. No lo puedo creer. Entonces esa sería la buena noticia de 28 de julio para el PPC. Será. Todavía no la puedo concretar porque nos faltan unos pequeños detalles y el diablo siempre está en los detalles. Claro, por supuesto. Pero yo espero que terminemos el año bien. Y entonces el otro tema es reanimar con mucho entusiasmo y con mucha fe a las bases del partido, porque el próximo 2018 tenemos que estar en las elecciones municipales y regionales. No le puedo creer. Pero de todas maneras. Primicia. No, el estamos es colectivo, no quiere decir que yo. No, que yo el lo partido. sé. Yo lo sé, pero digamos que el partido va a participar en las elecciones. De todas maneras. Y entonces estos viajes, Perú, que además es una tarea enorme. Estos viajes son la oportunidad de decirle a la gente, oye, hay que calentar motores. Y si no, y miremos en casa. ¿Por qué, Rosa María y amigos? Porque esas elecciones son muy importantes justamente por lo que hemos hablado hace un instante. Si ya el presidente tiene unos problemas enormes con el Parlamento, si encima no tiene la colaboración, el brazo extendido, la posibilidad de trabajar con gobiernos municipales y regionales que reactiven la economía, estamos muertos. Entonces yo creo que, y finalmente, si de la corrupción vivida no aprendemos la lección que el aventurerismo en la política ha traído todos estos problemas, creo que estamos aprendiendo poco. Así que me parece que todo esto es una buena ocasión y eso está. Ese es el viaje, pero vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir evaluando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con Lourdes Flores a 1 año de su mandato. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Gracias a los que se integran también a nuestra transmisión aquí en el atrio de la Basílica del Santísimo Rosario de Lima y a nuestros amigos de Facebook Live también gracias por su creatividad. Ya te cuento.
más con Rosa María Palacios en una edición especial desde el atrio de la Basílica del Santísimo Rosario de Lima y con la doctora Lourdes Flores Nando con nosotros. Y tenemos que reducir el acoplamiento, por favor. Eduardo está encargándose de eso. Y ustedes que pasan por acá, el señor vende todos los días esa bandeja repleta de churros, la vende diario. Qué rico churros. Yo no sé cómo hace. Se la comen. El hambre que hay en el centro de Lima debe ser gigantesca porque se la comen entera. Yo siempre lo veo y digo, la venderá toda, la vende toda. A esta hora de la mañana sale con los churros y ha vendido varios, no queda ni uno. Apúrense. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la publicidad. Churrito, qué rico. No, sí, no, por publicidad gratuita. Claro. Hay varios, que venden churros en el centro, los venden todos. Yo nunca entiendo qué hambre debe tener la gente para comerse un churro a las 8 de la mañana, se lo comen, ¿no? Pero yo trabajaba acá pues en la plaza San Agustín, a media cuadra acá, una cuadra. ¿Ah, sí? ¿No? ¿En la plaza San Agustín aquí San nomás? Agustín, claro, en la esquina de Camaná con Ica, ahí estaba el primer sitio donde trabajé con Ernesto Blum en el estudio, sí. Ese es tu primer estudio en el centro. Sí, en el centro. Bueno, antes trabajé en el Ministerio de Justicia y de ahí acá. O sea San que- Agustín, esta zona la conocía mucho, bueno. Patoneabas bastante por acá. Bueno, que en nuestra época, pues todos los pinches de abogados, todos los practicantes, caminábamos todo esto, que daba miedo, claro que sí. Claro. Era nuestro hábitat. Sí, pero te provocaba. Después, lamentablemente, más bien, más bien te provocaba el inmueble de acá a 2 cuadras, ¿no? Ese grandote que tiene la bandera Ese del Perú provocaba, encima. sí, y ahora es parte de una mirada cercana y lejana. Claro, ya no está en tu lista Ya no está en el pendiente. radar, ya no está en el No está radar. en tu lista pendiente. Pero mira, Cuchiqui llegó a la presidencia a los 78 años, o sea que siempre se puede. Pero también revela que, y esto tiene que ver con lo de mañana también, ¿no es cierto? Yo el otro comentario que quería hacer del presidente, yo lo vi muy intensamente en la campaña Claro, del 2011. en 2011 fueron de la Y mano. yo sentía que era una persona con muchas ganas de llegar para hacer y transformar. Sí. O sea, a pesar que era un hombre mayor con mucha ilusión de cambio. Yo quisiera verlo recuperar mañana eso mismo. O sea, este primer año no nos da la impresión y de repente estamos equivocados. De repente, efectivamente, cuando se nos informe de lo que se ha hecho, hay muchas cosas que son cambios profundos que se han hecho. Pero la verdad es que la sensación que nos deja este El primer gobierno, año es digamos, un gobierno que no ha tenido velocidad para Claro, emprender el cambio. el gobierno culpa 3 factores. Uno, el obstruccionismo parlamentario. El otro, Odebrecht. El caso Sí, de las eso ha cambiado, constructoras eso ha brasileñas removido el escenario. revienta en diciembre con la confesión ante el Departamento de Justicia y se hace real. O sea, en el Perú siempre estuvo, en los últimos 2 años en que estuvo Marcelo Odebrecht preso, pero se hace real. Y al hacerse real, separan las concesiones de empresas que estaban ya operando en el país de manera activa. Y al pararse esas convenciones, hay que darse una vuelta por Lima. Está tirado, el proyecto de Odebrecht Rutas de Lima está tirado, no se está haciendo el avance de la Ramiro Preale, etcétera, etcétera. Eso deja de pagar personal, deja de pagar trabajadores, deja de pagar proveedores. Entonces, eso cae sobre el gobierno. No, y genera una sensación de desconfianza general. Exactamente. ¿No? Y la tercera cosa son las Pero lluvias de el marzo. niño. ¿Perdón? Lo del norte, las lluvias de marzo. Sí, claro. Entonces, desde luego. No, esos tres han sido factores difíciles, sin duda. Justifican que el Perú haya crecido 1% menos, eso es lo que te dice el MEF. Pero vamos a ver. Pero eso siempre nos pasa, ¿no? Yo digo, eso es parte de la vida natural de nuestro país. Ya por lo pronto los fenómenos naturales no son un hecho extraordinario, es un tema al que ojalá se tomen las previsiones que se han dicho. Pero yo también quiero mirar con mucho optimismo porque, en fin, hace un primer año no se puede negar que el presidente de la República ha convocado a gente honesta y a gente capaz. Nuestro equipo está haciendo Sí, pum veo. en la calle. Ya, ahora sí. Debe haber sido un equipo que se ha conocido también sobre la marcha, Sí. eso tiene todo un problema. Alguna gente tenía experiencia en el sector público, otra no, pero en fin, ya pasó este primer año. Lo importante es que no se pierda la viada, yo te diría de los próximos 18 meses, o sea, hasta la mitad de un gobierno hay posibilidades de emprender cosas. Y ya con la experiencia vivida de este año y sabiendo cuál es la realidad política, creo que hay que producir cambios. Por ejemplo, me da la impresión, aunque se han anunciado cambios para hoy, que esperamos todos saber cuáles son, no me parece que van a ser cambios No. probablemente sustantivos. No sé si cambiarán 2, 3, 4 personas, no sé. Claro. Pero si, como yo creo, se mantendrá en esencia el gabinete Zavala, el gabinete ya tiene que haber aprendido que, siendo un gabinete de tecnócratas, qué ironías de la vida. El fujimorismo, que era fortísimamente presidencialista, porque en la Constitución del 93, por lo que nos mechábamos, era porque no prácticamente desapareciera en el Parlamento, querían la disolución del Parlamento sin expresión de causa. Claro. Así es la vida. Hoy son poderosos en el poder del Estado que ellos minimizaban y al que no le querían aprovechar. Pero si esa es la realidad y no va a cambiar en los próximos 4 años, entonces este gabinete de tecnócratas tiene que, comillas, parlamentarizarse un poco. Es decir,
tiene que ir a pelear al Parlamento. Eso. Probablemente perderá muchas batallas, pero si gana la opinión pública, gana mucho. Y ayer, por ejemplo, escuchaba al ministro Yufra, que además es un magnífico comunicador. Claro. Tienen otro magnífico comunicador como Salvador del Solar. Muy bueno. Yo espero que Marisol Perestello continúe en la tarea. El ministro de Defensa, Nieto, creo, o sea, ahí tienes 4 o 5 que pueden... Pero que está mudo. Todo el mundo, entonces, Nieto, todo el mundo esperaba que fuera pues el hombre, digamos, de las izquierdas, ¿no es cierto? Que resucitara en él. El propio esa labia. que no es mal polemista. No. Entonces, yo creo que si el escenario en el que el Ejecutivo tiene que jugar es en el Parlamento, hay que ir a dar la batalla al Parlamento, bueno, no en las comisiones disciplinar tecnocráticamente, sino políticamente, demostrando que tienen la razón. Políticamente, ¿tú crees, como yo aseguro hasta hoy, que el presidente tenía que hacer cuestión de confianza de Saavedra? Y si lo hubiera hecho en octubre del año pasado, no le hacían una más. De repente perdía primer ministro, lo enrocaba y después lo volvió a nombrar. Requiere gran audacia. ¿Ya? Y si no, en un momento dado pudo haber hecho una actuación. Quizás en ese momento estaba muy, muy débil. Yo en ese momento pero quizás tenía no había... 40% todavía de aceptación, podía haberlo hecho. Pero se moría de miedo. Mira, esa es una miedo, posibilidad. Y en política el miedo te lo vuelven como a los eso perritos, voy. ¿ah? Oh. A eso voy. Mira, esa es una posibilidad que siempre un gabinete o un gobierno puede jugar constitucionalmente. Claro, es una atribución que es pechar al Parlamento y decirle, a ver, pues, pero mira que yo no llego todavía a ese extremo. Yo digo, una pechada democrática de polémica, es decir, si yo creo en algo, voy y lo explico en ese terreno donde los otros se sienten poderosos. De repente a la hora de la votación pierdo, pero si comienzo a ganar a la opinión pública demostrando que soy el que tiene la razón y los otros los que obstruyen, entonces la batalla política se va ganando. Pero y si al final debo llegar a conclusiones con eso, les llevo, pero voy creando el ánimo político no autoritario de quien impone, claro, sino democrático de quien debate. Lo que quiero decir es que aún este gobierno de tecnócratas podría tener magníficos polemistas y podría tener magníficos expositores. Lo que no puede estar es todo el mundo recluido bajo ese mandato en que nadie se mete en el terreno ajeno y no sé claro, qué, sino que necesitan hacer un equipo y tu cuerpo y decir, a ver, ha llegado la hora de remangarnos e ir a la cancha a pelear parlamentariamente. Porque, en el buen sentido de la palabra. Hay cosas que se han podido ganar. O sea, es clarísimo que durante el mandato de Saavedra no hubo una sola huelga. Los niños no perdieron un día de clase. Es cierto. ¿No es cierto? Desde abril de este año, una vez que se reinician las clases, el sindicato del Cusco ya estaba planeando su huelga. Y fíjate tú que incluso en esos temas pueden haber mayorías generadas incluso con la oposición. Por ejemplo, el tema que se está planteando. Es evidente que el daño que nos está causando esta huelga magisterial, no solo en términos de imagen, de imagen del propio magisterio, sino de costo real, porque en plenas fiestas patrias, ciudades como Cusco o como Puno, que son regiones turísticas por excelencia, están siendo paradas. Perdóname, la carretera central está parada en este momento. Así es. Entonces, la carretera central, La Oroya, ayer estaba parado 7 horas. Estas son materias en las que incluso un gobierno que salga al frente, que ponga el pecho, que use el Parlamento en el buen sentido de la palabra, decir, señores, hay cosas que son interés nacional y aquí estamos y planteamos ABC y entonces a ver quién se alinea o quién no se alinea. Es decir, creo que son cosas en las cuales, repito, este gobierno de tecnócratas después de un año tiene que darse cuenta que hay un escenario al cual no hay que ir a darles, hay que ir desde luego, cifras, no, hay que ir a dar una batalla política, en el buen sentido de la palabra, de la mano de la ley. Porque además la ley está, digamos, favoreciendo al Ejecutivo en este momento. Si el ministro del Interior aplica la ley, despeja todas las carreteras. Evidente. Eso sí, tiene que ir de la mano a la Fiscalía y meter preso a todo el que cierra carreteras porque es delito. El sentido de orden es algo además que la ciudadanía reclama. Y pide a gritos. El primer tema que vi en alguna de las encuestas del sábado y el domingo era orden. O sea que hay un clamor más de orden. Más que seguridad, incluso. Incluso más que la economía. Más que la economía. Orden, seguridad, economía. Y ahí hablemos de ese tema. Entonces, yo creo que cuando se haga un balance objetivo de este año, hay que reconocerle al Ministerio del Interior el haber desarrollado una política de enfrentamiento a las mafias. Así es. Mafia organizada, al crimen organizado. Claro. Eso es muy bueno y muy difícil y se ha hecho con inteligencia y con fuerza. Lo que nos está fallando es la vida diaria, o sea, la vida cotidiana. Es la más difícil. Es la más difícil. Entonces, ayer he oído un tema de patrullaje mucho más intenso en las ciudades, quizás el programa de barrio seguro, desarrollarlo más, no solo se está haciendo en los lugares, entiendo que los lugares de máxima inseguridad, pero quizás lo necesitamos un poquito más en la calle, en el día a día. Entonces, volvemos al tema, eso también necesita coordinación con los gobiernos locales, en fin. Entonces,
me parece que, para no perder nunca el optimismo por el Perú, el segundo año, comenzando por el discurso. Su optimismo es inagotable. Inagotable, sí, ¿no? Porque ¿Por yo creo que el Perú es un país con muchas posibilidades y los peruanos somos muy creativos. Al final hemos inventado siempre fórmulas para salir de la crisis. Somos desordenados e informales, sí, pero también nuestra creatividad. Si podemos cocinar cualquier cosa, entonces sí, pues podemos cocinar. Y encontramos salidas al final, a veces recuteamos, a veces, ¿no es cierto? La informalidad es un remedio para encontrar salidas, pero somos un país creativo, ¿no? Y yo creo que los peruanos, a pesar de estar angustiados económicamente, ¿no?, siempre tienen en el fondo de su alma la esperanza de que van a encontrar una solución y la encuentran, ¿no? Y si no la encuentran, vienen acá, le digo, acá al altar de Santa Rosa, San Martín. Bueno, es que Felipe, somos un pueblo de fe también, por supuesto que sí. Harto, no sé todo lo que piden. Yo a veces la mía de Santa Rosa tiene que estar agotada, pobre mujer, ¿verdad? Pero piden mucho, entonces hay una especie de fe en sí mismos y fe, bueno. Pero eso es maravilloso, ¿no? ¿Por qué tengo fe? Porque somos un país con gente joven, o sea, hay un porvenir, somos un país con riqueza natural, pero estamos entrampados. Vamos a volver al realismo. Este año tiene que ser romper la inercia en lo económico, iniciativa política, y yo creo que cosas si más el cotidianas. presidente la llamara, así como ha llamado Marisol Perestello. Lo saludaría con mucho gusto. Y le daría con toda sinceridad lo que pienso, pero honestamente yo creo que el esquema del presidente es otro, porque el esquema del presidente es llamar a personalidades. Lourdes Flores es una personalidad y necesita una personalidad política en el gabinete. No, pero Lourdes Flores es una mujer política partidaria y en consecuencia... Pero con permiso del partido. Marisol está con permiso del partido. Absolutamente, y con todo el beneplácito y con toda... Y expreso aprovecho esta entrevista para expresarle todo mi respaldo. Creo que la decisión que ha tomado es una decisión correcta, ha hecho una defensa de la ley, ha dicho con acierto cuál es la verdadera misión de un procurador, que es el abogado del Estado y no el fiscal. Y yo creo que tiene ahora, también ella, como todos los ministros, desafíos muy importantes para los próximos meses, que ha comenzado ya con los grilletes, con el bloqueo de los celulares. Pero si la llama el presidente y dice, Lourdes, te necesito. Primero eso que ha sido, es que ha estado en el centro del chisme. Te perdono por Alan, te perdono lo de Alan. De verdad, eso perdonas tú. Te perdono lo de Alan, pero Lourdes, te necesito. No, yo creo que el esquema del presidente es... Yo lo que pensaba, no es que mía, pero una alternativa distinta del gobierno actual, que podría ser que mi partido pudiera pensar el tema, no el partido, sería si el presidente, por ejemplo, en un momento quisiera abrir un gobierno más multipartidario, digamos, abriendo a instituciones. Hasta hoy no es su esquema, y está en todo su derecho. Personalidad no instituciones, eso es de verdad. Si tú me preguntaras si el presidente buscara diversas fuerzas políticas dentro de un centro político para abrir una mucha base, el PPC debería analizarlo positivamente, me parecería una opción. No es Lourdes Flores, es la institución, pero de momento no parece ser su esquema. Y si no es su esquema, hay que apoyarlo, que con sus tecnócratas y con sus tecnócratas habiendo aprendido a hacer política, este año se ponga las pilas en otro lado. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Muchas gracias a todos los que están llegando. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. También, Lourdes, desde el público nos dicen, están muy contentos de verla muy activa. Gracias. ¿Ya? ¿Y si aceptaría ser presidenta del Consejo de Ministros? Ya pregunté. Sí, ya, pero lo están haciendo. Eso es chimento de las últimas semanas, no tiene ningún asidero, y ha explicado hace un instante que me parece, en realidad, que yo creo que el presidente de la República se siente muy cómodo con el actual primer ministro. Y ese es el derecho presidencial. El derecho en el Perú es que el presidente nombra a su primer ministro. Él se siente cómodo, lo único que nos permitimos es dar algunas ideas de lo que me parece fortalecería a ese primer ministro. O sea, usted es una mujer de partido. Sin duda. Y si Dios me da vida, por siempre. Por siempre, es una mujer de partido. Entonces, hará lo que su partido diga. Entonces la llaman del partido, le dicen, Lourdes, el partido ha acordado un acuerdo con el gobierno, pero tú sabes que nuestro partido no tiene congresistas, que nuestro partido salió muy debilitado en las elecciones, queremos relanzar el partido, y un excelente relanzamiento sería tenerte de presidenta del Consejo. Es tanta especulación que le dejamos ahí, ¿no? pero hablando de política en general. No, yo estoy segura que Lourdes es bien generosa, y si la llaman así y le pintan, como dicen, un cuento de amor y patriotismo,
Dice, bueno, pues si es por la patria todo. A ver, pero solamente lo hago como ejercicio teórico, yo no está en mi mente, en mi interés, en mi trabajo, no para nada del tema, pero de momento y en el primer año, lo que el presidente Kuczynski ha hecho ha sido llamar a personas individuales, cada una de ellas con valía, insisto, gente honesta y trabajadora. Bueno. Dios quiera que además haya cosas que de manera silenciosa se han hecho y que nos vamos a enterar, ojalá, pero no basta eso. Entonces, si ese es su esquema, hay que defender, está en su derecho el hacerlo. Otra posibilidad en un determinado momento es que pueda abrir el juego. Pudo haberlo hecho con el Fujimorismo no lo quiere, puede hacerlo con otras fuerzas. Eso no sé, son esquemas que en el curso de 4 años podemos ver. Pero de momento me parece que lo concreto y lo real es que para los próximos 12 meses, o una parte de esos 12 meses, necesitamos que el actual equipo, con las actuales características, se meta más a la arena política. Ahora, en el paréntesis de la lluvia, cuando los dejaron trabajar, ¿sí? Despertaron una gran unidad nacional. Y se vio un equipo muy cohesionado. Claro, y despertaron una solidaridad urbana enorme, estas colas para entregar cosas. Sin la menor duda. Y realmente emocionó un poco, porque al principio la gente se peleaba por una botella de agua, después ya no. Después fue bueno. ¿Cómo ayudamos? Fíjate, y desarrollaron un esquema que no puede ser permanente, porque creo que, si bien era indispensable en la emergencia, obligó a los ministros a concentrarse en una región. Claro. Más las Fuerzas Armadas, ¿no? Con un papel muy destacado de las Fuerzas Armadas, lo cual revela que para muchas cosas en las que, por las dificultades territoriales de nuestro país, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol subsidiario, no el rol que Fujimori quiso darle a las Fuerzas Armadas de pavimentar el jirón de la Unión. No. Pero hay un papel para la ingeniería de las Fuerzas Armadas y para la organización de las Fuerzas Armadas que es fundamental y que se vio efectivamente en la crisis. Los civiles no tienen barcos, pues, ¿no? Y se vio en la crisis. Justamente, mira, volviendo a lo que me comentabas ahora en la selva, no hay la menor duda que uno de los mejores programas de salud que ha tenido el Estado es la Marina de Guerra de Perú recorriendo todos los ríos de nuestra Amazonía. Así es. O sea, eso es llevar la salud a las comunidades más apartadas. Entonces, ese tipo de programas tienen que ser apoyados. A ver, si yo tuviera que reimpulsar, escucharemos al presidente que nos plantea, pero yo creo que el reimpulso del segundo año tiene que ser, si es este mismo equipo, dispuestos a remangarse, lo hacen en el campo, pero ir al Parlamento. Y 2, lo cotidiano. Claro, el día a día. El gobierno tiene que aterrizar en cosas chicas y simultáneamente, ojalá, lograr un par de proyectos importantes que jalen la economía. Porque fíjense, eso yo está explicaba eso clarísimo, temprano a la gente. 2 o 3 proyectos grandes mineros, hidráulicos, de infraestructura grande, etcétera, hacen que el PBI del Perú crezca 1 o 2 puntos más. Y mira, y si hablamos, porque también lo he escuchado y aprovecho tu programa para comentarlo en los últimos días a raíz de los problemas con la procuradora, etcétera, la gente se pregunta si la decisión del gobierno de decirle a Odebrecht te vas, pero puedes vender para que pagues, es correcta. Hay quienes dicen, no, lo que tendría el gobierno es que meterse a intervenir, poner un interventor y entonces yo no sé con qué manejar. Claro. A mí me parece que no, a mí me parece que la salida no, es buena. Es decirle, mira señor, tú te vas a ir, pero no va a parar la economía. Lo que yo voy a asegurar es que con lo que te van a pagar no te lo vas a ayudar tú, sino que se va a quedar en las arcas fiscales para pagar la reparación civil. El esquema es bueno. Lo que pasa es que también es un decreto que está trabado, está enredado. Tampoco he visto decisión política. Si la ministra retoma hoy día el Consejo de Defensa del Judicial de Estado y pone a gente, puede impulsarlo con mucho más decisión. Porque las obras están paradas. Estos pueden ser unos sinvergüenzas, pero no puedes dejar tú a gente inocente, trabajadores y proveedores del Estado, tirados en estas obras y además a la población y a una cantidad de pequeñas o medianas empresas que son proveedoras que no han cobrado y por lo tanto sus trabajadores están en dificultades. O sea, cadena pago, eso es lo que se llama parar la economía. Y entonces que no se nos diga, no, es que eso es regalarle al ladrón. No, el ladrón no se va a llevar la plata. A ver, voy a explicar cómo entiendo yo el tema. Pero como creo que no está suficientemente reglamentado. Es evidente que con toda la maña y trafa que ha habido alguna cantidad importantísima de activos en el Perú, algunos miles de millones, en infraestructura, en carreteras, en proyectos que podrían venderse, porque no queremos que ellos mismos sigan operando. Muy bien. Entonces, el Estado tiene que calcular cuánto es lo que se le va a reparar y dirá, pues, de esta obra asigno tanto, de esta obra asigno tanto, de esta obra asigno tanto. Otra parte de la plata tiene que ir a pagar proveedores, a pagar impuestos. Me parece que con eso muy bien. Claro, porque la procuradora renunciante decía, la plata se la van a llevar los bancos. No, son los proveedores. Lógico. Son proveedores y que tienen que pagarle a sus trabajadores. Y si hay deudas al banco también tiene que pagarse. Y que la SUNAT se vaya... Bueno, la SUNAT tiene que cobrar, pues es lógico. Entonces,
Al final, yo no sé si queda o no queda, porque todo dependerá de cuánto pide el Estado de reparación civil, y el Estado tiene que hacer un cálculo razonable, y para eso hay que buscar a los técnicos pero que lo digan. supongamos que el Estado pide 10% de cada venta. Bueno, está bien, pues ya está. Y eso 10 se o va a 20%, ya eso se va a un fondo, ya está. Habrá otro 30, 40, 50% de proveedores, obra. etcétera, ya quedarán 20 o 30% que se van a llevar. Probablemente sí, pero bueno, pues todos ganamos. Gana el país, sale la empresa que no queremos que quede. Quedan otras empresas sanas, habrá que buscar cuáles son las mejores. Ese es el rol que el Estado puede ayudar, no a negociar, porque no le toca negociar, no a meterse, porque no le toca tomarse, pero sí podría impedir una venta si no es correcta. Pero si se está avanzando en la dirección de cambiar ese activo que está paralizado y no pagarle a la gente por producir y pagar, pero está clarísimo cuál es la diferencia. Tenemos algunos hechos políticos que no son responsabilidad del gobierno, ciertamente, sino del Poder Judicial. Y un hecho político de relevancia es la prisión de Ollantaytamala y de su esposa. Un hecho político de relevancia porque no tenemos precedentes en la historia del Perú que pareja, hombre y mujer, ¿no es cierto?, vayan a cárcel por hechos que no están ni siquiera acusados por fiscalía. Lourdes Flores es abogada también, y el PPC es un partido con mucha tradición jurídica. Con toda sinceridad, mi punto de vista, yo discrepo de la prisión preventiva. Me parece que si habían tantos elementos como aparentemente se han leído en la resolución judicial, en una audiencia, que no en el momento todavía entrar al fondo, sino solamente analizar si la pareja se iba a fugar o no se iba a fugar, o si iba a obstruir o no la justicia, yo creo que efectivamente lo que tendría que hacer el fiscal es acusar, seguirse el juicio, y si como consecuencia de un juicio se prueba la culpabilidad, a cumplir la condena que corresponda. No me gusta la figura de la prisión preventiva, me gusta menos que se abuse de ella, porque se invierte un principio que es elemental. En principio, queridas y queridos amigos, aunque nos duela y pueda ser el peor de los criminales, siempre hay que presumir la inocencia, y solo después de un juicio demostrar la culpabilidad. No se trata de que la persona tenga que demostrar su inocencia. Entonces, en este caso me parece que la prisión preventiva no me sorprendería que se revoque, que se modifique en los próximos días. Si se hiciera, no me sorprendería ni la criticaría, porque creo que ha sido una decisión que no se justificaba, lo cual no quiere decir que después de un juicio correcto y justo no se concluya en una condena si es que las pruebas así lo permiten. Como se ha hecho ya con Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y así, a ver, si como se tiene que hacer con Alejandro Toledo. Por supuesto, si nosotros garantizamos si nosotros garantizamos el justo proceso, las pruebas solas van a hablar y va a haber la condena necesaria. Entonces lo que no tenemos es que precipitarnos, porque damos una mala señal como país. Así es, o sea, lo que importa es el debido proceso a fin de cuentas. O sea, Alberto Fujimori tiene una sentencia establecida internacionalmente como válida. Hay un señor que pega de gritos delante nuestro: si usted grita, no volvemos a sacar la mesa afuera, y perjudica a todas las personas que les gusta ver este programa. Pero vamos a interpretar lo que el señor dice. El señor dice: hay pruebas. Y efectivamente, cuando hay pruebas... Vamos a enseñar el proceso penal ahorita un ratito, por favor. Si se calla la boca, le enseño a usted qué cosa es el proceso penal. Cuando hay pruebas, efectivamente, esas tienen que llevar a una condena. Cuando hay pruebas, el fiscal acusa. Ajá. Muy bien. El fiscal acusado, no. Entonces, ¿por qué una persona que no ha sido acusada va presa? Esa es la pregunta. Sí, de acuerdo, ese es el tema. Cuando no hay flagrancia, ¿no? Cuando hay flagrancia te chapan y te llevan. Flagrancia, ¿no? Pero cuando no hay flagrancia, el juez le pide al fiscal: señor, acuse. Una vez que el fiscal acusa, ojo, la procuradora, hay un juicio, hay una investigación, primero hay una investigación y luego te juzgan. La procuradora y el procurador no acusan, el juez no acusa, la parte civil no acusa, acusa el fiscal, el único que puede acusar. No puede acusar nadie más. A nosotros nos enseñan, es el titular de la acción penal. Ajá. Pregunta: ¿el fiscal acusado? No. Tendrá las pruebas en su cajón, pero no acusado. Entonces mañana a cualquiera de los señores que están acá, lo detienen, se lo llevan. Oiga, pero no, estamos investigándolo. Pero es que acúseme de algo, pues. ¿De qué me acusa? No sé, ya veremos, pues. 18 meses de prisión preventiva mientras vamos viendo de qué te acusamos. Por eso es que la prisión preventiva es residual, es lo último que puedes hacer, privarle de la libertad a una persona, solamente en casos extremos, cuando tiene peligrosidad social, cuando perturba la actividad probatoria, cuando se fuga, cuando todo eso sucede, o cuando hay flagrancia, obviamente, también. Pero si no hay nada de eso, no se puede. Entonces acá damos clases de derecho gratuito en la vía pública. Y el otro concepto que quizás vale la pena también que todos los oyentes tengan presente es que
el que una persona sea juzgada estando libre no quiere decir que no vaya a ser condenada. Claro. Porque si en el curso del proceso Miren, se los demuestra casos- su casos culpabilidad, políticos, se va ahorita, adentro, ¿no? Aurelio Pastor, Alex Curi, todos fueron juzgados en libertad. Claro. Y luego fueron llevados a cumplir su condena de 4 años, lo que le correspondía. Justa o injusta, nos guste, no nos guste, le guste a su familia, a él o no, pero están presos. Ya no está preso Aurelio Pastor porque apeló y en la apelación le dieron... Se dijo también que se era dijo inocente. y que, no, entonces- que era inocente, que tenía que salir. Así es. ¿No es cierto? Pero las prisiones preventivas, por ejemplo, otro caso de prisión preventiva, acá me van a odiar todos, ¿no? La de Manuel Burga, que era absolutamente innecesaria. No se iba a fugar a ninguna parte, estaba con detención preventiva para fines de extradición. Hoy camina libre por Estados Unidos esperando su juicio. O sea, allá no lo metieron preso, y acá sí. Sí, pues. Allá que lo pedían, le han dado libertad, y acá no. Entonces ahí te das cuenta de lo que es la animosidad política o el linchamiento popular a través de los medios. Y nuevamente, No se puede. la sensación, porque yo comprendo que estos han sido meses en que los peruanos nos hemos visto muy conmovidos, perturbados y obviamente mortificadísimos, Frustrados, frustrados de ver los niveles de corrupción que se han expandido en todo nuestro país. Por lo tanto, estos procesos tienen que ser impecables y donde haya un culpable, severísimamente sancionado, pero de una manera tal que nadie ponga en duda que es un Estado ordenado, cumpliendo la ley, cumpliendo la Constitución, que le da todas las garantías a un procesado para que se defienda, para que exponga su verdad, y si como consecuencia de las pruebas que fluyen en un expediente es responsable, la más severa de las penas, porque tampoco la impunidad, o sea, la corrupción tiene que ser un cáncer que Miren, extirpemos del el Perú. caso de Toledo, por ejemplo, donde el fiscal ya terminó su trabajo y están pidiendo la extradición, el juez en los Estados Unidos no te extradita si no tienes prueba idónea. Y el expediente no adjunta prueba idónea cuando hay una tonelada de pruebas. Recién, gracias a Dios, ya se han contratado Un abogados abogado especializado. especializados en los Estados Unidos para poder hacer la extradición correctamente, porque lo que había mandado el fiscal de Lima no servía para nada. Entonces, eso es terrible. Entonces, Pues. Eso es- nuevamente, o sea, y esto es un debate que arrastramos de mucho tiempo atrás. Pensamos que a veces la ley siempre se usa para ser torcida, Mentira. no, es la garantía que tenemos todos, que si la ley se aplica, y se aplica igual para todos, nadie estaría sujeto a una injusticia. y los resultados Y al serían revés, previsibles. y el resultado previsible frente a hechos probados de delincuencia, de corrupción, tienen que ser sanciones muy severas, frente a las cuales la sociedad tiene que decir, bueno, se ha actuado limpiamente y con justicia y se ha condenado a una persona culpable. Muy bien. Oye, nos tenemos que Nos tenemos que despedirnos. despedir. No, nos tenemos Lourdes, que despedir. muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Gracias a estar con Lourdes ustedes. Flores. Además, miren, en 5 minutos Lourdes tiene 50 personas acá adelante. Estamos ahí. Así Hasta que, el padre está acá. con el padre. No, hay varios padres. Lo que pasa es que algunos no están vestidos de padre. Pero de el padre verdad. Javier está atrás. ¿No? Acá hay más padres de lo que parece, pero hay varios padres. ¿No? Es un lindo sitio para tener un li- atrás una basílica. No, tan además linda ya como la- empezaron los cantos de la misa. Sí, están vamos a llamando a despedirnos. misa. Así Pero que nos tenemos que despedir. cierro porque- con Nos optimismo. Escuchemos mañana con atención a nuestro presidente. Roguémosle a Dios, ya que estamos aquí, que Dios lo ilumine para que sea humilde en reconocer las cosas que ha hecho mal, que seamos todos justos en reconocer las cosas que se han hecho bien y que estemos unidos los peruanos para que los próximos 12 meses sean mejores para todos. Ese es mi mejor deseo el 28 de julio. Muy Feliz bien, 28 muchísimas para gracias. todos. Feliz 28 Mañana para nos todos. vemos. Hay una Muy bien. sorpresa para todos. La mejor banda del Perú está con nosotros y viene desde el Callao. Anthony Friends para cerrar esta edición del Ay, programa ay, especial. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos con la música. Ahí Muchas está. gracias. Felices fiestas. Ajá. Mira, Ay, ay. mira, 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 anda. Ajá. Acá no realiza una. Sí, 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 sí. No sé de dónde sacan las cosas. ¿Quién es el productor? Música que baila marinera. ¿Quién es el productor? A ver,
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y en todos esos aspectos hay bemoles en estos momentos. Así es. Entonces, si no tienes plata, no vas a poder hacerlo bien. Y aún teniendo plata, puedes hacerlo muy mal. Claro. También, ¿no? Con toda la plata del mundo se puede hacer pésimo. Porque hay dos problemas ahí. Un problema de gestión y un problema de dinero. Hay entidades que tienen el dinero, no tienen la gestión. Y hay otras entidades que con poco dinero y buena gestión sí logran un servicio más exitoso, ¿no? Pero a veces lo que te desespera es la falta de gestión, la falta de criterio, ¿no? Yo no sé por qué, por ejemplo, ayer cerraron el centro. No lo sé. Era 26 de julio. Todo el centro cerrado. Hoy día está abierto, hoy día es 27. Estamos más cerca del 28 y hoy día sí lo abren. Te cuento, ayer por la tarde, a esto de las 3 o 4 de la tarde que salí de aquí de la Basílica con ruta a otro sitio, estuvo cerrado toda la parte que da hacia el RIMAC y que colinda con el Palacio de Gobierno. Ya. No tenía ningún sentido. Eso puede pasar hoy, que hay juramentaciones, ¿no? Claro. Y por la noche me parece que había una misa de salud para Alberto Fujimori. No sé si tiene algo que ver esto, porque ha sido en el Sagrario, muy cerca. Claro. ¿Qué pasa? La catedral tiene al lado una capilla, como ustedes saben, que es la capilla del Sagrario. La misa no ha sido en la propia catedral, sino en la capilla del Sagrario. Efectivamente, anoche, Kenji Fujimori se hizo visible, después de una semana sancionado, ¿no es cierto? Y no solamente lo acompañaron, miembros de su militancia, sino 3 congresistas, ¿no? Pariona, me parece, el ex congresista Gagó, y nadie de su familia. O sea, no fue un hermano, una hermana, nadie. Solano en la misa, porque el 28 de julio es cumpleaños de Alberto Fujimori. No estuvo Keiko. No, en ¿quién principio, está? No está. Que está muy interesada por la salud de su padre, ¿no? Sí, está interesadísima. Entonces, entonces, a veces no se sabe si Kenji hace estas cosas a propósito, no les avisó, la hizo solo, pero ahí estaba su militancia que después salió marchando por un ratito por la avenida Bancay, han estado acá invadiendo el centro, pero que estamos hablando de 100 personas, 150 personas, ¿no? Claro. Pero con la misma historia de Fujimori Libertad, mi papá está muy enfermo, misa de salud, no es misa por su cumpleaños, misa significa, si alguien hace una misa de salud, significa que la persona por la que se hace la misa es una persona que está enferma. Correcto. Entonces, es remarcar, ¿no es cierto?, una y otra vez la idea de que el padre está enfermo. La última junta médica grande, importante que se hizo para Alberto Fujimori fue durante el gobierno de Humala, a raíz de la solicitud del indulto humanitario por enfermedad. Y la junta determinó que el señor Alberto Fujimori primero tenía condiciones óptimas de encierro, óptimas, las mejores del país. En segundo lugar, que gozaba de buena salud para su edad y que tenía las molestias naturales de una persona, en ese momento tendría 76 años, ya que no era nada grave, tenía dispepsia, ¿no? Gases, estaba un poco deprimido, bueno, ¿quién no va a estar un poco deprimido si está en la cárcel? Y tenía algo más muy sencillo. Hipertensión. Le daban una pastillita y le bajaban la presión. Y la hipertensión es normal en una persona que está encerrada también. Entonces, no había pues esta gravedad. Esta misa de salud la habrán hecho por la tristeza de Fujimori, por su melancolía, pero no necesariamente por una enfermedad en particular. Y además debemos decir, no pudo mencionar ayer que dijo, estamos ofreciendo esta misa, pues no sé, por la diabetes de mi padre, no, por la hepatitis de mi padre, no, por la tifoidea de mi papá, tampoco, no había nada. Era simple y llanamente de salud. Y yo insisto, Alberto Fujimori, como otros presos bien cuidados en este país, gozan de buena salud y van a vivir muchos años, porque al Estado le conviene que cumplan su pena completa. Así es. Y a Alberto Fujimori le faltan 10 años más en prisión, no, 12 en realidad. Él llegó al Perú en el 2007, pero tenía pena cumplida desde 2005. Tiene 12 años preso, son 25 años de pena, le faltan 13 años de pena. Claro, tú dirás, terminaría a los 93, pero si lo tienen bien cuidadito,
llega sin problema. Ayer Juan Carlos Tafur, que estuvo también en el programa, tenía clarísimo que Alberto Fujimori sale por lo menos antes de Navidad. Para ¿no? Navidad. Bueno, Lo que pasa es que el presidente tiene esta obsesión que le han metido en la cabeza un par de asesores que están al lado suyo, de que qué pasa si se muere en la cárcel. ¿Qué pasa? No pasa nada. Su familia lo recoge y hace un funeral. O sea, como pasa con todas las personas. Miren, todos nos vamos a morir. Cuando te mueres, te entierran. Eso es lo que pasa normalmente. No le van a hacer un funeral de Estado, porque es una persona que está bajo la, como les reitero, la condena, ¿no es cierto? Y esa condena tiene que cumplirse y no amerita un funeral de Estado. Además fue inhabilitado para el cargo público del presidente por 10 años, etcétera, etcétera. Inhabilitación que ya venció. Ha cumplido las penas que tienen que ver con corrupción íntegramente. No ha devuelto la plata, un centavo. Y ese es otro tema, o sea, lo dijo la ministra Marisol Perestello y se refería a los indultos simples, que son ciertos. No se refería al indulto humanitario que lo tienes que dar así no te arrepientas. Pero Alberto Fujimori no se arrepiente absolutamente de nada y no ha devuelto un mango. Y no ha pagado un centavo a la reparación civil. Y su familia goza de un buen pasar, por ponerlo de alguna manera, con negocios que se han incrementado desde el momento en que recibió sentencia, ¿no? Desde el momento en que Fujimori es sentenciado, en el año 2009, los negocios de los hermanos Fujimori arrancan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, pausa. No, vamos a la pausa. Nos dicen por Facebook Live, por si acaso no tengo la laptop, pero sí los estoy leyendo. Saludos para Nelson Douglas Arias, Susana Rosa Mendoza, Martín Walter y también para Jacobo Fishman, que ha hecho esta observación. Estoy leyendo los mensajes, ¿eh? Todos nos están viendo y escuchando en estos momentos. Muy bien. Nos vamos a la pausa y volvemos. No se muevan. Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y el saludo muy especial para nuestros amigos de Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote. Sí, aquí amigos de RSD Radio en Chimbote, les saluda Rosa María Palacios. Quiero enviarles un saludo cariñoso por este 14º aniversario. Gracias por permitirme ser parte de la familia de RSD Radio Santo Domingo, y cada mañana juntos pensemos más para despertar el cambio. Somos la emisora de mayor sintonía en Chimbote. Feliz 14º aniversario. Más con Rosa María Palacios en una edición especial desde el atrio de la Basílica del Santísimo Rosario de Lima y con la doctora Lourdes Flores Nando con nosotros. Y tenemos que reducir el acoplamiento, por favor. Eduardo está encargándose de eso. Y ustedes que pasan por acá, el señor vende todos los días esa bandeja repleta de churros, la vende diario. Qué rico churros. Yo no sé cómo hace. Se la comen. El hambre que hay en el centro de Lima debe ser gigantesca porque se la comen entera. Yo siempre lo veo y digo, la venderá toda, la vende toda. A esta hora de la mañana sale con los churros y ha vendido varios, ¿eh? No queda ni uno. Apúrense. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la publicidad. Churrito, qué rico. No, sí, no, por publicidad gratuita. Claro. Hay varios, que venden churros en el centro y los venden todos. Yo nunca entiendo qué hambre debe tener la gente para comerse un churro a las 8 de la mañana. Se lo comen, ¿no? Pero yo trabajaba acá pues en la plaza San Agustín, a media cuadra acá, una cuadra. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, ¿En la plaza San Agustín aquí? San Agustín, claro, en la esquina de Camaná con Ica, ahí estaba el primer sitio donde trabajé con Ernesto Blum en el estudio, ¿sí? ¿Ese es tu primer estudio en el centro? Sí, en el centro. Bueno, antes trabajé en el Ministerio de Justicia y de ahí acá. San Agustín, usted zona la conocía mucho, bueno. Patoneabas bastante por acá. Bueno, que en nuestra época, pues todos los pinches de abogados, todos los practicantes, caminábamos todo esto que daba miedo, claro que sí. Claro. Era nuestro hábitat. Sí, pero te provocaba. Después, lamentablemente, Lima. Más bien te provocaba el inmueble de acá a 2 cuadras, ¿no? Ese grandote que tiene la bandera del Perú. Se provocaba, sí, y ahora es parte de una mirada cercana y lejana. Claro, ya no está en tu lista de pendientes. Ya no está en el radar. No está en tu lista de pendientes. Pero mira, Kuczynski llegó a la presidencia a los 78 años, o sea que siempre se puede. Pero también revela que, y esto tiene que ver con lo de mañana también, ¿no es cierto? Yo el otro comentario que quería hacer del presidente, yo lo vi muy intensamente en la campaña del 2011. 2011 fueron de la mano. Y yo sentía que era una persona con
muchas ganas de llegar para hacer y transformar. Sí. O sea, a pesar que era un hombre mayor con mucha ilusión de cambio. Yo quisiera verlo recuperar mañana eso mismo. O sea, este primer año no nos da la impresión, y de repente estamos equivocados, de repente efectivamente cuando se nos informe de lo que se ha hecho, hay muchas cosas que son cambios profundos que se han hecho, pero la verdad es que la sensación que nos deja este primer año es un gobierno que no ha tenido velocidad para emprender el cambio. El gobierno culpa tres factores: uno, el obstruccionismo parlamentario; el otro, Odebrecht. El caso Sí, de las eso ha cambiado, constructoras eso ha removido el gasolineras escenario. revienta en diciembre con la confesión en el Departamento de Justicia y se hace real. O sea, en el Perú siempre estuvo, en los últimos 2 años en que estuvo Marcelo Odebrecht preso, pero se hace real. Y al hacerse real, separan las concesiones de empresas que estaban ya operando en el país de manera activa, y al pararse esas concesiones hay que darse una vuelta por Lima. Está tirado, el proyecto de Odebrecht Rutas de Lima está tirado, no se está haciendo el avance de la Ramiro Preale, etcétera, etcétera. Eso deja de pagar personal, deja de pagar trabajadores, deja de pagar proveedores. Entonces, eso cae sobre el gobierno. No, y genera una sensación de desconfianza general. Exactamente. ¿No? Y la tercera cosa son las Pero lluvias de bueno, marzo. ¿Perdón? Lo del norte, las lluvias de marzo. Sí, claro. Entonces, desde luego. esos tres han sido factores factores difíciles, sin duda. Justifican que el Perú haya crecido 1% menos. Eso es lo que te dice el MEF. Pero vamos a ver. Pero eso siempre nos pasa. Yo digo, eso es parte de la vida natural de nuestro país. Ya por lo pronto los fenómenos naturales no son un hecho extraordinario, es un tema que ojalá se tomen las previsiones que se han dicho. Pero yo también quiero mirar con mucho optimismo porque, en fin, hace un primer año no se puede negar que el presidente de la República ha convocado a gente honesta y a gente capaz. Nuestro equipo está haciendo pum en la calle. Ya, ahora sí. Debe haber sido un equipo que se ha conocido también sobre la marcha, Sí. eso tiene todo un problema. Alguna gente tenía experiencia en el sector público, otra no, pero en fin, ya pasó este primer año. Lo importante es que no se pierda la viada, yo te diría de los próximos 18 meses, o sea, hasta la mitad de un gobierno hay posibilidades de emprender cosas. Y ya con la experiencia vivida de este año y sabiendo cuál es la realidad política, creo que hay que producir cambios. Por ejemplo, me da la impresión, aunque se han anunciado cambios para hoy, que esperamos todos saber cuáles son, no me parece que van a ser cambios probablemente sustantivos. No sé si cambiarán 2, 3, 4 personas, no sé. Claro. Pero si, como yo creo, se mantendrá en esencia el gabinete Zavala, el gabinete ya tiene que haber aprendido que, siendo un gabinete de tecnócratas, qué ironías de la vida. El fujimorismo, que era fortísimamente presidencialista, porque en la Constitución del 93, por lo que nos mechábamos, era porque prácticamente desapareciera en el Parlamento, querían la disolución del Parlamento sin expresión de causa. Claro. Así es la vida. Hoy son poderosos en el poder del Estado que ellos minimizaban y al que no le querían ofrecer. Pero si esa es la realidad y no va a cambiar en los próximos 4 años, entonces este gabinete de tecnócratas tiene que, comillas, parlamentarizarse un poco. Es decir, tiene que ir a pelear al Parlamento. Eso. Probablemente perderá muchas batallas, pero si gana la opinión pública, gana mucho. Y ayer, por ejemplo, escuchaba al ministro Yufra, que además es un magnífico comunicador. Claro. Tienen otro magnífico comunicador como Salvador Del Solar. Muy bueno. Yo espero que Marisol Perestello continúe en la tarea. El ministro de Defensa, Nieto, o sea, ahí tienes 4 o 5 que pueden... Pero que está mudo. Todo el mundo, sí, entonces- Nieto, todo el mundo esperaba que fuera pues el hombre, digamos, de las izquierdas, ¿no es cierto? Que resucitara en Claro. él El propio esa Bassambrio, labia. que no es mal polemista. Entonces, yo creo que si el escenario en el que el Ejecutivo tiene que jugar es en el Parlamento, hay que ir a dar la batalla al Parlamento, Bueno. no en las comisiones Ahora- disciplinar tecnocráticamente, sino políticamente, Ahora, Lourdes, demostrando que tiene la razón. Políticamente, ¿tú crees, como yo aseguro hasta hoy, que el presidente tenía que hacer cuestión de confianza de Saavedra, y si lo hubiera hecho en octubre del año pasado, no le hacían una más? De repente perdía primer ministro, lo enrocaba y después lo volvió a nombrar. Requiere gran audacia. ¿Ya? Y si no, en un momento dado pudo haber hecho una actuación. Quizás en ese momento estaba muy, muy débil. Yo en ese momento Pero él quizás no tenía había... 40% todavía de aceptación, podía haberlo hecho. Pero Se en cual... moría de miedo. Mira, Y esa es el una miedo, posibilidad. y en política el miedo te lo vuelven como A los eso voy. perritos, ¿ah? Oh. A eso voy. Mira, esa es una posibilidad que siempre un gabinete o un gobierno puede jugar constitucionalmente. Claro, es una atribución, lógico. que es pechar al Parlamento y decirle, a ver, pues, Pero mira que yo no llego todavía a ese extremo. Yo digo, una pechada democrática de polémica. Es decir, si yo creo en algo, voy y lo explico en ese terreno donde los otros se sienten poderosos. De repente, a la hora de la votación pierdo.
Pero si comienzo a ganar a la opinión pública demostrando que soy el que tiene la razón y los otros los que obstruyen, entonces la batalla política se va ganando. Pero y si mira, al final debo llegar a conclusiones con eso, les llevo, pero voy creando el ánimo político no autoritario de quien impone, claro, sino democrático de quien debate. Lo que quiero decir es que aún este gobierno de tecnócratas... ¿un boom de la formalidad en el Perú? No, ninguno. Por eso, a ver, entonces tú me preguntas un poco un balance, efectivamente. Yo creo, en la relación gobierno-ejecutivo, creo que ese es o de Parlamento-Ejecutivo, creo que ese es el problema. Ha habido tampoco una mayoría con un programa clarísimo, pero sí fauleando permanentemente, golpeando en cosas, digamos, creándole daños al gobierno y en general creándose por este conflicto una sensación de incertidumbre. Respecto al gobierno, me parece que efectivamente su plan básico, que era formalizar con dos conceptos, bajar impuestos y destrabar la economía. Lo primero, era evidente, se dijo en campaña que no era posible y se constató en el gobierno que la herencia era mala y que no había ninguna posibilidad. Y el destrabar, si bien se han hecho algunos cambios menores que han agilizado algunos trámites o que buscarían simplificar algunos trámites, creo que el propio gobierno se ha dado cuenta en un año que destrabar no es tan fácil. No, y no solamente eso, que una reforma pequeña, como el destrave de trámites, por ejemplo, es sistemáticamente desobedecida en el sector También público. es verdad. Y en el privado. O sea, yo ponía el ejemplo hace poco, la norma dice que cualquier persona se puede identificar con un DNI vencido. Sí, claro. Bueno, hasta en el aeropuerto te piden el DNI para poder viajar. Sí, no hay Entonces, duda, no hay duda. el gobierno, habíamos perdido el audio, creo, lo que digo, desobedecer sistemáticamente la ley por la propia administración pública y por los privados, es verdad, significa que es el fracaso de la reforma. Exacto. Entonces si partimos que eso es ocurrido, yo espero que mañana el presidente de la República, primero, digamos, con objetividad, con racionalidad, diga, oiga, esto que planteamos no se ha podido hacer. ¿Significa con eso que la economía peruana va a quedar separada? De ninguna manera. Yo creo que el énfasis tiene que estar en la obra pública, ¿no? O sea, quien tiene que llevar adelante de momento el impulso inicial es el propio gobierno. Y yo creo que ahí el presidente tiene que volver a una idea que por lo menos tenía muy clara en la campaña del 2011, menos repetida en el 2016, que es la pequeña obra pública. Claro. No solamente la esperanza de las 3 o 4 megaobras que se necesitan, sino la pequeña obra pública, el pequeño reservorio que en una comunidad le da trabajo a la gente, le permite cosechar 2 veces, el pequeño camino rural que efectivamente integra más unos cuantos distritos, la posta médica, es decir, Lo que pasa es que esa pequeña obra implica gestión masiva, es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, una buena idea de este año, hay que decirlo, es estos TUCORES, sí, donde se reúne el gobierno regional con su plana mayor, con todos los ministros con su plana mayor, pero es una especie de feria de reuniones, dura 2 días porque cada uno se reúne, pide citas, es una especie de bilateral. De encuentros bilaterales. En una negociación multilateral. Entonces, sí, los gobiernos regionales, los presidentes regionales, ahora gobernadores, están contentos por eso, pero se necesita mucho más gestión para hacer esto masivo y que sea también interesante. Yo he escuchado, por ejemplo, decir al ministro Vizcarra que el gobierno le ha puesto agua y desagüe a 1 millón de personas. Y nadie se ha enterado. Bueno, es otra cosa que yo creo que mañana vamos a descubrir. Sí, porque siendo honestos, yo creo que el equipo que ha acompañado al presidente de la República es gente honesta y muy trabajadora. Sí. Me da la impresión que esta gente ha trabajado 24 horas al día con gran entrega por el Perú y con gran honestidad. Pero creo que han comunicado poco o nada. Entonces, sí, no sería raro que mañana efectivamente descubramos como este tema del agua, porque esa, por ejemplo, es una cosa muy concreta. Claro. El presidente de la República hizo del tema del agua su promesa sustancial, su promesa central. Y yo lo que he percibido durante el año es que hay un presidente que por lo menos no ha transmitido la ilusión que tenía por el gobierno. Bueno, si siquiera nos dijera, oiga, mi promesa de darles agua a todos los peruanos. El otro día oí al presidente Sedapal, al señor Rudecindo Vega. Exactamente, Rudecindo Vega, decir que había cambiado un plan que nos llevaría a tener agua en Lima recién al año 40 y tantos, a finales de este gobierno. Bueno, me parecería un gran logro, vital. Pero vengo el fin de semana de estar en Iquitos, y las comunidades te vuelven a plantear el tema de la contaminación de sus ríos, de los problemas de agua potable básicos en la comunidad. Entonces, si el tema del agua, que era la gran bandera de Kuczynski,
fuera retomado. Ese es un logro sustancial para la vida de los Vamos a peruanos. hacer un paréntesis entre lo grande y lo chico en la economía para preguntarle a Lourdes Flores qué hacía en Iquitos. Bueno, no, estoy viajando ¿Era un poquito. paseo? No. No, estoy viajando un poquito. A ver, yo tengo... Tú has descrito muy bien mi situación sociopolítica. Ando entre la primavera y el otoño, más y la primavera que siempre trae el verano, que es alegría. Claro. Pero lejos de toda aspiración electoral. Pero precisamente porque lo estoy interesada en dos cosas. Uno, estoy prácticamente una vez al mes, diría yo, yendo a alguna universidad a hablar de economía social de mercado. Yo hace un año y medio, en realidad, publiqué un libro después de hacer mi tesis y me interesa mucho porque creo en el modelo, porque creo que es aplicable al Perú, porque creo que tiene una serie de cosas que los chicos escuchen hablar de este tema que está en nuestra Constitución y que nadie tiene idea de qué se trata. Entonces estoy en este plan muy bonito que me permite conversar mucho con la juventud. Ya he estado en Arequipa, en Cusco, en Iquitos y voy, como te digo, una vez al mes. Y la segunda es que después de también un año y medio de pleitos, creo que estamos ya a punto de llegar a un entendimiento y arreglar este problema que nos ha detenido en el partido durante tanto tiempo. No lo puedo creer. Entonces esa sería la buena noticia de 28 de julio para el PPC. Será. Todavía no la puedo concretar porque nos faltan unos pequeños detalles y el diablo siempre está en los detalles. Claro, por supuesto. Pero yo espero que terminemos el año bien. Y entonces el otro tema es reanimar con mucho entusiasmo y con mucha fe a las bases del partido, porque el próximo 2018 tenemos que estar en las elecciones municipales y regionales. No le puedo creer. Pero de todas maneras. Primicia. No, el estamos es colectiva, no que yo. No, que yo el lo partido. sé. Yo lo sé, pero digamos que el partido va a participar en las elecciones. De todas maneras. Y entonces en todo el Perú, que además es una tarea enorme. Estos viajes son la oportunidad de decirle a la gente, oye, hay que calentar motores. Y si no, y miremos en casa. ¿Por qué, Rosa María y amigos? Porque esas elecciones son muy importantes justamente por lo que hemos hablado hace un instante. Si ya el presidente tiene unos problemas enormes con el Parlamento, si encima no tiene la colaboración, el brazo extendido, la posibilidad de trabajar con gobiernos municipales y regionales que reactiven la economía, estamos muertos. Entonces yo creo que, y finalmente, si de la corrupción vivida no aprendemos la lección que el aventurerismo en la política ha traído todos estos problemas, creo que estamos aprendiendo poco. Así que me parece que todo esto es una buena ocasión y eso está. Ese es el viaje, pero vamos a hacer una pausa ¿Cómo no? y regresamos para seguir evaluando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con Lourdes Flores a un año de su mandato. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que se integran también a nuestra transmisión aquí en el atrio de la Basílica del Santísimo Rosario de Lima y a nuestros amigos de Facebook Live, también gracias por su creatividad. Ya te cuento. RCD. Un especial saludo, por supuesto, para el padre Eduardo Pimentel, director de Radio Santo Domingo, para los chicos de prensa que se levantan todas las mañanas a trabajar con nuestras notas, para la web, para los productores, locutores y los técnicos que hacen maravillas para que este y todos los programas lleguen con calidad a través de la 102.1 de la frecuencia modulada en todo Chimbote. Un abrazo de todo el equipo de A Pensar Más. Muy bien, continuamos. Y que se diviertan, ¿no? Porque el lunes les dan feriado a los de Radio Chimbote, ¿no? Me imagino que Me sí, imagino. supongo, no lo sé. El padre Pimentel Tú sabes que en nos prensa mata. se trabaja todo el tiempo, El ¿no? padre Pimentel nos mata ahorita, ¿no? ¿Qué están hablando en Lima? ¿No? Claro, pues padre, si el 30 es el aniversario de la radio, o el 30 les dará, no sé, pues, pollo por lo menos, ¿no? Chifa, no tengo ni idea, pero con algo tienen que celebrar. Pero ya veo por el atrio de la catedral, por el atrio de Santo Domingo que se aproxima a Lourdes Flores en esta transmisión especial. Hemos sacado toda la calle, porque es 28 de julio, entonces por acá pasa mucha gente. Hoy día no, porque nos han cerrado el tráfico, pero vamos a transmitir desde el atrio. Ella está viniendo en unos segundos para hablar de la situación del país, para celebrarlo de una manera extraña, diferente. Acá mañana todos los canales de televisión sacan sus grandes, ¿no?, despliegues a la Plaza de Armas. Nosotros estamos a cuadra y media de la Plaza de Armas, detrás del Correo, Claro. ¿ya? En el Conde Superunda y Camaná. Y Lourdes Flores ya está aquí con nosotros. Ya está con nosotros Y nos Lourdes están, Flores dando. y están haciendo esta transmisión también por Facebook Live. Así que en cualquier momento. Hola tal? Lourdes, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? Bien. Es Hola, una, hola. es una transmisión un poco diferente el día Así de hoy. veo, qué porque cosa. hemos decidido salir Yo a la escuchaba- calle y aprovechar que hoy día es feriado Ajá. laborable para el sector público, Es verdad. más no para los privados, aunque muchos privados lo van a hacer. Y en ese ánimo decidimos sacar la mesa a la calle y, como ya terminó la misa, por si acaso, no estamos interrumpiendo al padre, salir a conversar con la gente, que pase y bueno, y que tomen fotos y que vean el programa.
mucha gente quiere venir al programa. Entonces, nosotros vamos a salir para que lo Muy vean. bien, está bien. Yo decía, qué raro que se oye tan fuerte las señales. Muy bien, encantada de estar con ustedes. Esta Buenos pequeña días. plaza aquí tiene un eco espectacular. Sí, ¿eh? realmente. Yo aprendí esto cuando fue la procesión del Señor de los Milagros, que ahí no hay tráfico, entonces sí, y me di cuenta que el rebote que tenía era enorme. Hoy vino Yuli Freund y cantó y sonaba precioso. Sí, muy bien. Podríamos hacer un concierto acá porque la verdad que la acústica era espectacular. Eso sí no me comprometo a cantar, ¿no? Porque los radiantes vuelan. Entonces. Bueno, Lourdes, Encantada. lo primero, Muchas gracias. feliz 28. Igual manera, feliz Ah, 28. Feliz 28 para todos. Esperemos que sea realmente un feliz 28. Y de eso vamos a hablar. Un feliz 28. Lourdes ya no está, digamos, en la militancia combativa de la dirigenta, ¿no es cierto?, de la lideresa, de la candidata. Ahora está en un cuartel de invierno, digamos un cuartel de primavera. Eso. ¿Ya? O de otoño, no sé. O de otoño, ¿no? Preparando otras cuestiones, pero por supuesto siempre observando la política nacional porque esa es su pasión y uno no abandona sus pasiones así de un día para otro. Evidentemente. Primer año de Kuczynski. ¿Cómo mirar un gobierno que todos hemos calificado de débil, que llega un poquito más fortalecido hoy por un acuerdo de facto con Keiko Fujimori? ¿Cómo mirar yo quisiera que primero miráramos el Congreso, la relación Congreso-Ejecutivo, si pudiéramos empezar por ahí. Bueno, ha sido una relación conflictiva, ¿no? A pesar que efectivamente en las 3 o 4 grandes decisiones el gobierno ha contado con el respaldo parlamentario, yo diría que ha sido un año de muchos fouls y de pocos goles en el Parlamento, ¿no? O sea, muchos golpes sin que eso tampoco haya significado que esa mayoría parlamentaria, caramba, pueda decir, he logrado resultados importantes. Grandes reformas. Grandes reformas, incluso lo que la propia señora Fujimori planteó al comenzar este gobierno, yo voy a hacer mi plan de gobierno a través del Parlamento, nada de eso ha habido. Bueno, que su plan de gobierno era, la verdad, poca cosa. Bueno, y por ejemplo, un planteamiento, si queremos hablar de coyuntura, concretísimo que acaba de hacer en su visita al presidente de la República, que es la creación de esta Procuraduría General, a mí me parecería un gravísimo error a la luz de la experiencia. Comparto. Pero gravísimo, me parecería que sería, o sea, no mirar el problema que se acaba de vivir y al contrario fortalecer una institución que ya sabemos cómo se entiende, cómo se malentiende la autonomía. Así es que, pues repito, el año entonces me parece que ha sido un año de muchos fouls, de pocos goles, y en ese sentido el gobierno ha podido, es verdad, que sacar adelante a su gabinete y a las facultades delegadas que pidió y el propio presupuesto, pero es un año medio entrabado, el país está detenido. Un ministro censurado por nada. Así es. Otro ministro que hizo cuestión de confianza y lo censuraron por nada. Un ministro que tuvo que renunciar. Un ministro vicepresidente al que se le debilitó muchísimo, que tuvo que renunciar antes de que lo renunciaran como vicepresidente. Evidente. Venía la censura de todas maneras. Claro, y el temor de que lo censuraran como vicepresidente. Entonces, de repente, digamos, se protegió, ¿no? Al día siguiente todos los congresistas de Fujimori le exigían su renuncia como vicepresidente. Es verdad, sí había muchas voces en ese Entonces dijo, ni hablar, yo tengo que preservarme. Porque además lo que ha habido aquí durante todo el año ha sido el talán de la vacancia presidencial. Palabra que antes no se usaba jamás en un primer año de gobierno, ¿no? Sí, a ver, yo no llevaría el tema tan al extremo porque me parece que el propio fujimorismo no ha tenido tampoco una estrategia muy clara. Sabía que tenía que golpear, eso es lo que tenía que hacer. ¿Hasta dónde quería llegar? Yo misma no lo sé. Creo que ellos mismos tampoco lo sabían y estaban un poco pulseando el ambiente. Lo que pasa es que esto ha generado un año en el que... ¿Qué se esperaba? Se esperaba que la economía volviera a reactivarse rápidamente. Esa era la primera esperanza que había del presidente Kuczynski, en tanto presidente economista, un primer ministro economista y un equipo tecnócrata. Y eso, por ejemplo, ha sido fatal. El año ha sido un año de parálisis. Todo el mundo ha estado a la expectativa de qué ha pasado, lleno de temores y de preocupaciones por ese día a día tan convulsionado. Entonces, ese es un efecto concreto. Si del diálogo de la semana pasada solo fluyera eso, vamos a ayudar a crear un poco de mejores condiciones para que el gobierno, con algunos pasos que también creo que imaginó mucho más allá de lo que podía hacer en la campaña frente a la realidad, bueno, ya daríamos un paso grande, ¿no? Claro. Solo eso sería un cambio muy significativo. La apuesta del programa de Kuczynski era formalizar a toda velocidad reduciendo IGB. Exactamente. ¿Ya? Y lo que ha hecho es un hueco para el próximo año gigantesco. O sea, los contribuyentes felices, pero la verdad es que los que somos formales vamos a pagar menos impuestos el próximo año
y el Estado peruano va a recibir este año, por supuesto, lo liquidamos mensualmente, pero el pago por regularización de impuestos a la renta el próximo año y lo que se está recaudando por IGB se va a caer y no va a haber ninguna formalización, porque si tú quieras, Exacto, o sea, La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Basílica del Santísimo Rosario de Lima. Así es. Rosa María Palacios, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí llegando al centro con poquísimo tráfico, así que estamos muy contentos por eso. Todos los que tengan que venir hoy día al centro de Lima saben que no va a haber casi tráfico, pero sí hay que tener cuidado con las calles que se cierran. A esta hora no está cerrado el centro para nada, así que hemos sacado nuestra silla y nuestra mesa y le hemos puesto en el atrio de la Basílica. Ustedes la conocen como Santo Domingo, claro, pero se llama en realidad la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Estamos aquí esperando una visita muy especial. Va a venir hoy día Lourdes Flores y vamos a conversar desde la calle con ella para ver ya desde la distancia de su militancia, porque no tiene un cargo dirigencial dentro del PPC, una evaluación de este primer año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto, ¿qué opina del chisme del día? Los cambios. Viene un gabinete un poquito distinto, salen algunos, entran otros. Tengo algunos chismes que te puedo contar. Uy, ¿se pueden contar? Claro, si están en todos los periódicos ya. A ver. El ministro de Energía y Minas se va, ese es el chisme que ha corrido con más fuerza a la tarde de ayer. Su reemplazante sería Daniel Córdoba, no lo tengo confirmado, no creo que sea la persona más adecuada para energía y minas, porque en esa materia no tiene experiencia, pero tiene experiencia como asesor de empresas mineras, pero no en la materia misma de energía, minas y petróleo. Fiorella Molinelli, la viceministra, iría al MIDIS, pero Cayetano Aljovín pasaría a energía y minas. Ese es más o menos el cambio que se anuncia hoy y que está en varios diarios de la capital, pero ustedes saben que todo lo que se anuncia al final puede no ser. Bueno, ayer el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, no ha dado prenda, por más que se le preguntaba qué cambio va a haber. Bueno, el presidente es el que se va a encargar. Hoy a las 4 de la tarde se va a despejar toda duda sobre este importante tema, Rosa María Palacios. Miren, lo bueno en política peruana es que tarde o temprano todo se sabe. Podemos no tener la primicia exacta, pero sabemos que va a haber un cambio esta tarde, sí. ¿Por qué? Porque ya lo anunció ayer el presidente del Consejo de Ministros. De eso no hay duda. Sería bueno que los cambios de ministros se hicieran de otra manera, ¿no? Con la debida anticipación. Claro. ¿Qué pasa? Que el ministro que se va, pues se va siempre un poco triste, ¿no? Por más que su gestión haya sido brillante o lo quieran mucho, sabe que se acabó. Esto es como ser general y pasar al retiro. Claro. Una que pasa al retiro, ya pues sigue siendo general, pero no es igual, pues pasaste al retiro, ya. No tienes poder, vamos. Y el cambio de poder para un ministerio normalmente es traumático, porque la persona que entra, lamentablemente, entra siempre con ideas nuevas. Entonces llega Adán, ¿no es cierto?, al paraíso. Y el problema es que el complejo de Adán hace que la administración pública se retrase muchísimo en que este nuevo Adán aprenda que sus buenas ideas no pueden llevarse a cabo con la velocidad o con la firmeza que él quería, porque la administración pública es un monstruo grande, ¿no? Pisa fuerte, ¿ya? Y no me es indiferente. Yo, escucha, me amanecí con Poppy. No, no, pero sí, es en realidad es una maraña muy complicada. Ventajas de los cambios, sí, creo que Fiorella Molinelli es una funcionaria de carrera, tiene más de 12 años en el sector público, sabe manejar muchas cosas del sector público. Desventaja, no sé si sepa manejar políticas sociales. Eso es bien complicado. También ventaja de Cayetano Aljovín es que se vaya a energía y minas, que me parece algo más acorde con políticas sociales de las cuales ella no sabía absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, de energía y minas creo que sabe un poco más. Pero de lo que sí saben las dos es del sector público. O sea, tienen una larga carrera en el sector público, en diferentes dependencias. Entonces, ¿qué
¿qué pasa cuando sí has trabajado en el sector público? Sabes formular un presupuesto, sabes qué puedes gastar y qué no puedes gastar, sabes cuándo te vas presa por hacer algo que no se debe hacer, cosa que es poco común, les diré a la mayoría de nosotros los mortales, porque hay este principio de que los ministros que entran creen, o el funcionario público nuevo cree que el principio que se aplica a todos los civiles se aplica dentro de la administración pública, te lo he explicado varias veces, ¿no es cierto? Nosotros, los civiles, podemos hacer todo lo que no está prohibido. Los que están en la administración pública pueden hacer solo lo que les está permitido. Entonces, este cambio hace, claro, radicalmente distinta la perspectiva. Entonces, alguien viene nuevo del sector privado y cree que puede hacer todo lo que no esté prohibido. Y no entiende que solo puede hacer lo que está permitido. Y en conclusión, no hace nada. Claro, porque prefieren hacer nada. Ese es el tema. El siguiente tema es la mimetización con el escritorio, Sí, ¿no? claro. Mira, ¿sabes qué? Mejor agachadito nomás pasamos piola porque si se enteran de cómo andamos, y hay varios ministros de este gobierno que para generar poco enfrentamiento con el Congreso han tratado de pasar muy desapercibidos y al hacerlo, pues ha sido muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces han tratado de no mover mucho su sector. Eso que trae problemas catastróficos para la economía peruana, porque mira, energía, minas y petróleo es un sector que mueve la economía peruana en cantidades de inversión privada gigantescas. Las inversiones más grandes en el Perú están en ese sector y en infraestructura, ¿ya? Entonces, si no tienes un Ministerio de Transportes que se mueve y un Ministerio de Ingeniería que se mueve pro inversión, entonces simplemente no hay inversión privada. Y probablemente hay muy poca pública. Entonces, esos son los proyectos que jalan la economía peruana, proyectos que te generan 1% más de PBI, ¿no? Y usted dirá, ¿a mí qué me sirve el PBI si total a mí nadie me da un PBI? Yo no gano en PBI. No, usted gana, ¿no es cierto?, porque el Estado le puede dar mejores servicios. O sea, si hay más tributos, ¿no es cierto?, usted puede recibir mejores servicios. ¿Eso qué quiere decir? Todos los empresarios peruanos, grandes, chiquitos, medianos, de todo tamaño, salvo los muy chiquitos que tienen un régimen especial, pagan el 30% de lo que ganan al Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de absolutamente nada. El Estado con esa plata tiene que proveerle a toda la población de una salud más o menos decente, de una educación más o menos decente y de un agua y un desagüe, una justicia, una seguridad, es decir, los bienes básicos que provee el Estado.